Shalom a todos, soy el Moré Ahmed Naharwadi. Hoy vamos a estar analizando la historia de los dos endemoniados, esa noche de tormenta la cual Yahshua tuvo que pasar en esa noche en el mar de Galilea. Esto nos enseña de que Yahshua es la esperanza de todos los seres humanos. Él es la única esperanza de libertad que el ser humano tiene. Si nosotros vemos lo que sucedió con este endemoniado de Gadareno como una parábola espiritual, tú y yo estamos abandonados en un planeta, encadenados a nuestras tendencias, no tenemos ninguna esperanza de liberación, estamos bajo el completo control de Satanás, pero Yahshua cruzó el mar y vino a este mundo a convertirse en uno de nosotros. Como Yahshua cruzó el mar, fue a una región no netamente religiosa, como era Decápolis, para encontrarse con dos almas desesperadas, presas, encadenadas, y Él con su amor, con su misericordia los cambió. Nosotros hemos querido seguir a Yahshua literalmente. Una vez que ya conocimos su amor, no podemos volver atrás, pero Él nos dice que debemos quedar donde Él nos transformó, así les dijo a los dos endemoniados. Y no solamente debemos quedar en este planeta, donde Yahshua nos transformó, sino también nos encomendó una misión, como Él le dijo a estos endemoniados: ve y cuenta a otros cuán grandes cosas ha hecho Yahshua contigo. Nosotros también debemos de hacer lo mismo, contar a otros cuán grandes cosas ha hecho el Adón con nosotros. Esta historia de estos dos endemoniados gadarenos está registrada en Marcos capítulo 4, 35 al 41 y Mateo 8, del 23 al 27 y por supuesto en Lucas 8, 22 en adelante. Y esta historia comienza con Yahshua predicando. Yahshua había predicado todo el día. Estaba en la ribera que se encontraba hacia el Mediterráneo. Él predicaba obviamente las buenas nuevas del reino, como era su costumbre, y había no solamente predicado, también había hecho sanidades, había hecho milagros durante todo el día y estaba sumamente cansado. Ahora, Yahshua estaba tan cansado que le pidió a los discípulos que lo cargaran y lo llevaran a la ribera occidental de la región de Decápolis, región de Gadara. Para que tengan una idea dónde pidió Yahshua que lo llevaran, esto es por el mar de Galilea. Ustedes se pueden imaginar, desde Capernaum viajaron y cruzaron a lo largo del mar de Galilea y cruzaron el lago prácticamente hasta la otra ribera. Y Yahshua se queda dormido en la barca y estaba tan cansado. Esta fue la noche de la tormenta. El agua moja a Yahshua y Yahshua no se despierta. Los discípulos gritaban, luchaban contra las olas y Yahshua no se despertaba. Pero su misión, ese deseo de salvar, de hacer la diferencia en las vidas humanas, era mucho más grande que su propio cansancio. Lucas 8:22 dice: entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron, dice la palabra de Yahweh. Y mientras ellos navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Esa fue la noche de esta tormenta. Esa tormenta era sobrenatural. No estaba ahí en el lago. Sé también que no es un lago tan profundo, y es muy pequeño, pero el hecho de que se levantaran olas suficientemente altas para amenazar la vida de los que estaban en la barca es algo sobrenatural. El viento, el mar que comenzaron a soplar contra ellos y prácticamente se le estaba haciendo imposible que Yahshua pudiese avanzar dentro de esa tempestad. Entonces se anegaban y estaban peligrando y vinieron a él y despertaron: maestro, maestro, perecemos. Despertando, Yahshua se levantó y reprendió el viento y a las olas y cesaron y se hizo una bonanza. Entonces Yahshua se levantó mientras los discípulos quedaban todos mirando sorprendidos de lo que acababa de suceder y les preguntó: ¿dónde está vuestra fe? Y dice la palabra de Yahweh que se atemorizaron y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y el agua le obedecen? Aquí estamos frente a un acto sobrenatural. ¿Qué es lo que nos viene a la mente? ¿Por qué se levantó una tormenta tan grande y extraordinaria? Tú y yo sabemos la razón. Satanás sabía que Yahshua iba a tratar de encontrarse con esos dos prisioneros, esos dos esclavos que tenía en la otra ribera. Él sabía cuál era el propósito y él estaba cruzando la región de Decápolis, una región de la cual la mayoría de estos habitantes podríamos pensar que estaban fuera del distrito de trabajo del cual Yahshua había enfrentado su ministerio terrenal. Pero sin embargo, Yahshua tiene una misión muy especial y había dos esclavos de Satanás, dos almas que estaban viviendo su último tiempo de gracia y necesitaban urgentemente la intervención de parte de Yahweh. Y Yahweh tenía una misión para Yahshua y tenía que ir y liberar a estos dos cautivos de Satanás. Y Satanás estaba tratando de evitar a toda costa que esto no sucediera. Satanás también intentó a través de diferentes ocasiones evitar que Yahshua efectuara la obra de salvación. A través de la historia pueden ver ustedes cómo vez tras vez ya Satanás trató de eliminar al pueblo del cual Yahshua iba a nacer. Con las grandes naciones de la tierra, lo intentó con Asiria, con Egipto, en su momento con Babilonia.
con Medo-Persia, lo intentó con Grecia y luego lo intentó con el rey Herodes cuando envió los soldados para matar a todos los bebés. Satanás intentando matar a Yahshua, destruirlo antes de que él pudiese llegar a liberarlos. Pero Yahshua enfrentó a Satanás a través de la historia antes de venir a este mundo, y aun cuando estaba en este mundo, de maneras maravillosas, Yahweh proveyó de alguna manera para que nosotros tuviéramos salvación. La primera lección que podemos ver en esta historia, en esta noche de tormenta, no hay problema ni tormenta que Yahshua no pueda solucionar, que no pueda calmar, no hay problema que él no pueda resolver, no hay oscuridad que él no pueda aclarar. Satanás y todos sus huestes no pueden impedir que Yahshua regrese. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Satanás está haciendo una guerra contra nosotros, pero no tenemos nada que temer porque Yahshua está con nosotros. Si él dijo, en el mundo tendremos aflicción, en el mundo hay tormentas, en el mundo hay amenazas. A veces nos da miedo, pero tenemos que recordar que estamos siguiendo y sirviendo al Adón. Y estamos cumpliendo con la parte que nos toca y estamos tratando de llevar adelante la parte que Yahshua nos encomendó. Y vamos a ver su mano poderosa. Si Yahshua permite en algún momento que pareciera que vamos a zozobrar, es por alguna razón muy especial. Alguna vez Pablo naufragó, pero Yahweh, aún ahí en esa circunstancia, lo sacó. Alguna vez un hombre se hundió en la profunda del mar y pensaría que se estaba ahogando y pensaba que se lo merecía porque estaba desobediente. Y estoy hablando de Jonás, y viene un gran pez y se lo come. Y fue y lo depositó en la orilla, cerca de la ciudad a la cual le había mandado encomendar una misión. Yahweh puede hacer milagros. Esto no quiere decir que los va a hacer, pero puede hacerlos. No debemos de tener duda que Él puede extender su mano maravillosa, increíble. Por eso los discípulos miraban a Yahshua y decían, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y tú puedes saber que Yahshua, si Él manda, no hay nada en el universo que no le pueda obedecer. Incluso los elementos, el fuego, una vez obedeció a Yahshua. ¿Se acuerdan de esos hebreos que fueron arrojados al horno de fuego? El agua. En esta ocasión, el viento, el río, la tierra absorbió el agua, los elementos obedecen la voz de Yahshua. Ahora, es curioso que nosotros a veces no queremos obedecer y somos los que vemos los elementos de Yahshua a nuestra vista. Bueno, la historia continúa en los mismos libros, versículo 26 de Lucas capítulo 8. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta de Galilea. Y al llegar a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado. Y en los otros evangelios, en uno o de los otros evangelios que nos habla de la misma historia, nos dice que eran dos. ¿Cómo conciliamos esta discrepancia entre los evangelios? Que unos dicen que era uno y otros dicen que era dos, dando a entender que posiblemente uno de los endemoniados no era tan activo ni tan violento como ese endemoniado específicamente. Y generalmente se nos queda en la mente lo que más nos sorprende, lo que más nos da miedo. Si llegamos a una casa y salen unos perros a tratar de mordernos, el perro que es más activo, que es más grande, ese es del que nos vamos a acordar. Y los otros se nos van a olvidar de los que ladraron. Hasta que alguien nos dice, ¿no viste al otro perro? No me di cuenta, estaba cuidándome. Ni siquiera me percaté que había otro perro. Y eso es lo que sucedió. Ahora, cuando ellos bajaron de la barca y empezaron a caminar, vieron al endemoniado que venía corriendo hacia ellos, con los ojos desorbitados, los puños cerrados, tratando de golpearlo. ¿Sabes qué hicieron los discípulos? Se dieron vuelta y se arrancaron. Fueron hacia la barca aterrorizados, por temor de enfrentar a ese loco que venía contra ellos. Y de pronto se dan cuenta que Yahshua no estaba con ellos, y cuando voltearon, vieron que no solamente no iba con ellos, sino que Yahshua iba caminando hacia ese hombre que venía con los puños cerrados. Y al llegar en la tierra, vino a ese encuentro un hombre de la ciudad endemoniado hace mucho tiempo. La palabra de Yahweh dice, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino que andaba en los sepulcros. Así como tú y yo vivimos en tierra de sombra de valle de muerte. No vivimos exactamente alrededor de los sepulcros, pero si lo pones de punto de vista de otros seres, vivimos al lado de los endemoniados, porque en este planeta hay muchos. Así que este hombre vivía ahí en los sepulcros. El versículo 28 dice, al ver a Yahshua, lanzó un gran grito. Postrándose a sus pies, dijo, ¿qué tienes contra nosotros? Yahshua, hijo del Elohim Altísimo, te ruego que no me atormentes. Cuando el demonio llegó a la presencia de Yahshua, el demonio, imposibilitado para golpear a Mashiach, cayó en tierra y trató de hacer que Yahshua se alejara. Versículo 29, porque mandaba el espíritu inmundo que saliese del hombre, que de hace mucho tiempo se había apoderado de él, y le ataba con cadenas y gritos. Yahshua le preguntó, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre?
y los demonios que estaban dentro de él, Yahshua los conocía desde el cielo. Una vez en el cielo hubo una guerra. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y lidiaba el dragón y sus ángeles, y Satanás no prevaleció y fue arrojado del cielo. Yahshua conocía por nombre a cada uno de esos demonios que habían sido expulsados del cielo. Cuando le pregunta quién eres, cómo te llamas, identifícate. Esos demonios no querían darse a conocer. Simple y sencillamente dijeron: somos una legión, somos muchos los que estamos aquí. Y el versículo 31 nos dice que le rogaban a Yahshua que no los mandase al abismo. ¿Qué cosa es el abismo? El abismo es una especie de prisión dimensional donde Yahshua arrojó a todos los ángeles caídos para que no tuviesen contacto con nosotros. Si nosotros vamos al libro de Judas, la manera más rápida de encontrarlo es: te vas a Apocalipsis y le das una vuelta hacia atrás. Ahí en Judas, versículo 6, porque Judas tiene un puro capítulo, dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, estos son los malos, sino que dejaron su habitación, dice el versículo 6, los ha reservado bajo oscuridad en prisiones eternas, hasta el juicio del gran día. Hay una prisión de estos ángeles caídos, han sido resguardados bajo seguridad. En el libro de Apocalipsis capítulo 9 se nos presenta una época que es la que su servidor Ahmed Naharwadi cree que es esta, la época que estamos viviendo, en la cual esa estrella que cae del cielo a la tierra se le da una llave de abrir el pozo del abismo. Esa prisión dimensional se abre y sale humo como un gran horno. El sol se oscurece y el aire se contamina. Apocalipsis capítulo 9, el quinto ángel toca la trompeta y le fue dada la llave del pozo del abismo, y abre el pozo del abismo y sube humo del pozo y salen los demonios de ese lugar. Y ustedes dicen: pero Moré, ¿usted está seguro que son demonios? Si ustedes se van a Apocalipsis capítulo 20, versículos del 1 al 3, también ahí aparece el abismo. Apocalipsis 20, del 1 al 3 dice: y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave de ese lugar, del abismo, una grande cadena en su mano. ¿Por qué trae una cadena? Porque ya vieron que en la historia que nosotros interpretamos que Satanás tiene la llave, este ángel poderoso que desciende del cielo, y dice el versículo 2, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Versículo 3, y lo arrojó al abismo, y lo encerró para que no engañe más a las naciones. Y lo ató por 1000 años. Entonces coincidimos que el abismo es un lugar dimensional, un lugar de prisión. Ahora, regresando a Lucas, capítulo 31, le rogaban a Yahshua que no los mandase a ese lugar. Estos ángeles caídos sabían que ellos tenían que estar en ese lugar dimensional. ¿Y por qué estaban fuera? No lo sabemos, la Biblia no lo dice. Pero es ilegal que los demonios estén fuera de ese lugar. Su permanencia en el cuerpo de esos pobres hombres era ilegal. Y hermanos, la posesión demoníaca es ilegal. No es que Satanás no lo haga y no lo pueda hacer. Por supuesto que lo puede hacer, más si tú se lo permites. Pero es ilegal, aun cuando tú se lo permitas. De acuerdo a Hebreos 8:27, esta vida es la que Yahweh nos da para vivir un tiempo de gracia. Dice: en la manera que fue establecido los concilios de leyes del universo, así que los hombres está establecido que los hombres mueran una sola vez y luego el juicio. Esta vida es el tiempo de gracia que cada uno de nosotros tenemos, y Yahweh nos ha dado una completa libertad para que podamos tomar una decisión sin ningún tipo de control. La posesión demoníaca, posesionando el cuerpo de un hombre, de una mujer antes que se muera, está prácticamente interviniendo su vida antes de morir. Esa persona no tiene oportunidad de tomar decisiones. La posesión demoníaca es eso. Por eso que Yahshua ha autorizado a los hijos de Yahweh reprenderlos en el nombre de Yahshua. Reprenderlos en el nombre de Yahshua HaMashiach para dar la oportunidad a esas personas de tomar esa decisión con plena conciencia. A estos demonios les rogaban que no los mandase a ese lugar dimensional. Entendamos que los demonios no son legales, ellos no guardan las leyes, ellos no siguen leyes. Satanás no sigue leyes, reglas de conducta. Y ahí había un hato de cerdo que paseaban en ese monte y le rogaban que los dejara entrar en esos cerdos. Entonces Yahshua les deja entrar en esos cerdos, que son animales inmundos. Entonces los demonios salen del hombre y se precipitan sobre esos cerdos y se lanzan al vacío. Y se despeñaron. Satanás pretendía con esto causar una reacción negativa en contra de Yahshua, ya que había tanto amor por el dinero en ese lugar, y esta pérdida inmediatamente iba a cerrar las puertas a Yahshua para predicar. Esto era como una movida de ajedrez. Era como si Satanás hubiese puesto una trampa a Yahshua y Yahshua cayó en la trampa, y automáticamente Satanás parecía que había ganado la partida.
Yahshua había sanado a esos 2 hombres, pero había perdido a toda la región con la noticia de que estos hombres se habían curado. El versículo 34 dice que los que apacentaban los cedros, cuando vieron eso que había sucedido, huyeron y dieron aviso a la ciudad por los campos. El versículo 35 nos dice que las personas vinieron para ver lo que había sucedido, y cuando fueron a ver a Yahshua, encontraron al hombre que habían salido los demonios sentado a los pies de Yahshua, vestido y en su cabal, y tuvieron miedo. Los que habían visto les contaron cómo había salvado al endemoniado. Entonces toda la multitud, nota lo que pasó, esta es la reacción de todos los que se encontraban en ese lugar, aun cuando ellos habían sido aterrorizados por esos hombres, aun cuando los habían atado con cadenas. ¿Por qué les ponen cadenas? Porque era un peligro que estuvieran sueltos, por eso los amarraban, para tratarlos como si fueran perros rabiosos que no se acercaran a ellos, como animales monteses. Tenían que amarrarlos, y aunque habían sido liberados, les tenían tanto terror y estaban tan asustados y atribulados por la pérdida de los cerdos, que le pedían a Yahshua que se fuera, que se marchara, pues tenían gran temor. Y Yahshua entró en la barca y se fue. Pero el hombre del que habían salido los demonios le rogaba que se quedase con él. Entonces Yahshua hizo su movimiento y le dijo, versículo 39, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Yahweh contigo. Y este hombre, sin estudio, sin educación, que hace unas horas había sido poseído por el diablo, que no conocía absolutamente nada del cielo, que no sabía nada de Yahweh, que no tenía prácticamente ninguna educación, ¿qué podía hacer él? Lo único que podía, hermano, era contar su historia. Ve y cuenta a otros cuán grandes cosas ha hecho Yahweh contigo. Y nos dice la palabra de Yahweh que fue y comenzó a publicar por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Yahshua con él. Querido hermano, querida hermana, tú no necesitas saberte las profecías de memoria. No necesitas saberte las doctrinas al pie de la letra. No necesitas tanto estudio, tanto conocimiento para poder testificar de él. Hay algo que nadie puede discutir contigo y es tu propia experiencia. Nadie te puede decir que no, esto no es así. Nadie te puede discutir lo que tú has vivido y todo lo que tú has experimentado. El milagro que Yahshua hizo contigo. Las veces que has orado y Yahshua ha respondido. Los milagros que Yahshua ha hecho contigo en algún momento, ese momento en el cual tú te percataste de su presencia, ese es el testimonio que Yahshua espera que tú des. Las vivencias que has tenido a su lado, los pecados que Yahshua te ha perdonado, las veces que Yahshua ha estado contigo, cuando lloraste y fuiste consolado, esa experiencia es el más preciado tesoro del cual podemos usar para dar testimonio a otros. La predicación, hermanos, es por testimonio. Y Yahshua mandó a un peón a hacer una guerra en un tablero de ajedrez. Ya habían corrido al rey del ajedrez. ¿Y qué fue lo que hizo? Marcos 5:20 dice, y comenzó a publicar en Decápolis grandes cosas, y todos se maravillaban. Después Yahshua regresó de un tiempo a ese lugar. Ni siquiera dejaban que Yahshua se bajara de la barca, porque estaban tan ávidos de recibir milagros y enseñanza, todo por la obra de un hombre que había estado preso, que había estado poseído y que había sido liberado por la fuerza de Yahshua. Esta es la historia del ganadero, en la que Gilá a veces estamos en medio de la tormenta. A veces tenemos que enfrentarnos a la angustia. Y así como Yahshua se encargó de la tormenta y de los demonios, porque si Yahshua está en la barca, la tormenta no nos puede vencer. ¿Qué demonio nos puede hacer caer? Yo no sé cuál sea tu experiencia, hermano. No sé cuál sea la tormenta por la cual estás pasando. No sé cuál sea tu experiencia. Si te sientes cautivo de algún pecado, en Yahshua hay liberación. Y Yahshua se encarga de liberarte a ti y liberarte de otras cosas que te tienen prisionero. Esos cerdos que realmente estaban ahí. Todo lo sucio, todo lo inmundo tiene que irse para que Yahshua pueda regresar. Como le dije al principio, Yahshua es nuestra esperanza. Él es la única esperanza que tenemos. Estamos en este planeta rodeados de sepulcro, bajo el poder de Satanás, encadenados a nuestros vicios, tendencias, pecados. No teníamos ninguna esperanza de liberación. Pero Yahshua cruzó el cielo y vino a este mundo, nos cambió, nos transformó con su poder. Y nosotros tal vez ya queremos irnos con él. Y se nos olvida que tenemos una misión que cumplir. Y se nos olvida literalmente que Yahshua quiere que nos quedemos aquí, donde Él nos encontró, donde nos liberó y nos transformó, con la idea de contarle a otros cuán grandes cosas Yahshua ha hecho con nosotros. Yahweh levantó un pueblo especial, con una doctrina especial, con una misión especial, y nos dio todas las herramientas necesarias para cumplir con la misión que nos dejó: predicar las buenas nuevas a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El camino, hermano, no es fácil, el camino es angosto, pero termina en gloria, honra e inmortalidad. Así que, queridos hermanos, sabiendo quién nos llamó y quién está con nosotros, podemos ponerlos en las manos de Yahshua y podemos decir: yo quiero cumplir con la parte que me toca.
Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te dé shalom.